Hello, everyone. Welcome to our conference, The Female Artist as an Icon of National Modernization. And it's already the third day. And today we are launching panel 3, entitled Women Writers in Canon Formation. And my name is Olga Polyukhovich, and I'm going to lead this session today. Today we are having 3 presentations. They will be in English and in Spanish. So we have both languages, but I'm going to lead our session in English. Our session. And our first speaker today is Yulia Ladygina, Pennsylvania State University, and her presentation is entitled as Lesia Ukrainka as Cultural Critic, Olga Kobylyanska's Case. Yulia, please, the floor is yours. You have 15 minutes for your presentation. Thank you so much, Ola, for the kind introduction and the invitation to talk about Lesia Ukrainka and her role as a cultural critic in Olga Kobylyanska's case. Well, ever since Solomia Pavlichko brought the intimate nature of Lesia Ukrainka's and Olga Kobylyanska's friendship to public attention, critics and cultural commentators have generated a mass of words on the subject. Most of them dwell on the writer's private lives and homoerotic motives in their writings and pay little attention to the crucial role Lesia Ukrainka played in promoting Olga Kobylyanska's works in Eastern Ukraine and establishing her reputation as Ukraine's pioneering modernist writer. Showcasing the latter is my main objective today. But let me start with a brief overview of the general cultural context at the turn of the 20th century and the initial critical reception of Olga Kobylyanska's writings. In the late 1890s, when Kobylyanska published her first major works, the Ukrainian intellectual climate was shaped by a heated polemic between the dominant populist model, which had developed in the 19th century along with the Ukrainian positivist thought and the realist literature of the written popular Ukrainian language, and the emergent modernist aesthetic conviction that rejected the ideology of Ukrainian populism and its glorification of the uneducated Ukrainian peasant masses. Consequently, two opposing strands in Ukrainian literary scholarship formed the early reception of Kobylyanska's fiction. The populist critics emphasized her tribute to the realist canon, either overlooking the complexity of her aesthetic and philosophical thought, or reproaching her for excessive aestheticism and uncritical dependence on Western culture. Modernist critics elaborated in turn on her thematic and aesthetic innovations and rightly recognized her as the founder of Ukrainian intellectual prose and a psychological writer of vertiginous depth. Notably, while the populists eventually succeeded in canonizing Kobylyanska as an advocate of the Ukrainian common person, the modernist reception of her works proved longer lasting and played a key role in shaping discussions of modernism in Ukrainian literature and culture. And Lesia Ukrainka's reception of Kobylyanska's works was particularly crucial in this regard. Lesia Ukrainka first came across Kobylyanska's works in the early 1890s, almost a decade before the two writers met in person. She was instantly drawn to the nuanced fusion of artistic and philosophical aspects in Kobylyanska's fiction, which she elsewhere called a fusion of belletristica and publicistica, and was captivated by the image of the new Ukrainian woman, embodied in the character of Natalka Verkhovychina, the heroine of Kobylyanska's first novel, The Princess Tsarivna. While providing Ukrainian women with a new self-asserting role model that promoted women's rights to better themselves and their community without compromising their cherished beliefs in the sanctity of love and family, Natalka, Kobylyanska's heroine, reconfigured the traditional Ukrainian models of national martyrdom by offering a new victorious myth of Ukraine's liberation. Kobylyanska's vision was predicated on social development and emancipation of women, modernization of high culture, and cultivation of a highly educated national elite with a strong will to facilitate cultural and political changes.
Her model was certainly elitist, but in a positive way, and recalled Ukrainka's own nobly chivalrous model. Szlachecko-lycerska model that Oksana Zabushko delineates in her interpretation of Ukrainka's cultural heritage. It is thus little surprise that Inka promptly recognized Kobylanska as a like-minded spirit, praised her work as, quote, true literature, unquote, and sought out her friendship and collaboration. As a cultural critic, Ukrainka was the first to celebrate Kobylanska's reliance on Western culture as an asset that provided access to the broader world of progressive ideas. She was also the first to acknowledge the subversive anti-populist aspects in Kobylanska's works, as well as their groundbreaking aesthetic and ideological significance. The best known statement in this regard is Ukrainka's commentary on Kobylanska's 1896 rustic story Uncultured, Nekulturna, designed to criticize those who naively positioned Ukrainian peasants as agents of Ukraine's national revival. In her assessment, Ukrainka named Uncultured as one of the most innovating works in Ukrainian literature of the time. In a letter written to Kobylanska a month after her seminal public address, Ukrainian Writers in Bukovina, in which she commented on new modern developments in Ukrainian literature and projected populism as unfit for Ukraine's contemporary cultural and political demands, Ukrainka wrote, quote, "You may not believe me, but we Ukrainian intellectuals of Eastern Ukraine desire the Green Bukovina more than any Parisian play, especially after reading your Uncultured. What a magnificent story. Frankly, I didn't expect from an Austrian Ukrainian the sincerity and bravery with which you depicted its main heroine, Paraska, and her life story. While reading it, I kept exclaiming to myself, bravo, Ms. Olga, long live the art, long live freedom. Your fellow properly raised countrymen must have given you a good scolding for your Uncultured, because they're not used to a woman, even if she is a writer, could dare write in something peculiar like that. But please do not think that I too find something peculiar like that in your Uncultured. There is nothing excessively coarse in it. Even its most powerful passages are like the fortissimo of a good pianist, which can never be too coarse." In this fragment, Ukrainka acknowledged that Kobylanska's representation of the peasant woman as an irrational, impulsive, and superstitious natural being and was an unprecedented act of daring that challenged the mainstream populist canon and positioned Kobylanska as a radical modernizer of Ukrainian literature. Similar commentaries and recognition came shortly from other prominent Ukrainian modernists, such as Vasyl Stefanik and Mikhailo Kotsubensky, who developed comparable approaches to depicting peasants in which they fused their admiration of Hutsul's authentic spirit with the sharp anti-populist criticism of their superstitious beliefs, lack of formal education, and socio-political crudeness. The 1902 publication of Kobylanska's third novel, The Earth, Zemlya, in which the writer's anti-populism reached its crescendo, took public discussions of the new developments in Ukrainian literature and their role in the nation-building process to a new level. While pro-Western intellectuals welcome Kobylanska's work with enthusiasm, many populists criticized her rejection of the dominant populist fictional model. Serhiy Yefremov, one of the lead populist pundits of the time, was among the most outspoken critics of Kobylanska's stylistic innovations, accusing her of aestheticism, mysticism, intellectualism, decadence, and excessive Nietzscheanism, all of which he saw as incompatible with the populist program and thus unfit and even, quote, sinful for a Ukrainian milieu. As he put in his 1902 article, In Search of a New Beauty, Kobylanska's literary style was, quote, a harmful and antisocial literary trend prone to corrupting immature minds, unquote.
Yefremov's review was clearly not a critical study of Kobylanska's novel and its ideological messages, but a part of his broader ongoing polemic with modernism and its cult of individualism, in which he saw a threat to the cohesion of the Ukrainian national movement. Some critics read his attack on Kobylyanska as an indirect assault on Lesya Ukrainka and her circle, who propagated cultural westernization and aesthetic and thematic modernization of Ukrainian literature. Kobylyanska and her supporters were aware of the underlying argument in Yefremov's article, but nevertheless were compelled to refute his accusations. Within a few weeks of the publication of Yefremov's article, many prominent Ukrainian intellectuals wrote open letters to a series of popular journals to refute Yefremov's accusations. Many also wrote directly to Kobylyanska to express their support. Mikhailo Kosach, Lesya Ukrainka's older brother, who was also a writer and social activist of a pro-Western socialist orientation, was among the first to assure Kobylyanska that she was not alone in her struggle with the provincial mentality of the mainstream Eastern Ukrainian intellectuals. He condemned Yefremov's attack as, quote, an unjust assault, filth, a lie, and piggery, and urged Kobylyanska not to take it seriously with particular eloquence. Another quote, I must say it is difficult to take offense at a pig because it snorts and does not sing. All you have to do is to show it the way from the company of good people back to its pen, unquote. Lesya Ukrainka's open letter to the Kievan Past, Kievska Starina, a literary monthly that published Yefremov's belligerent article, was one of the most compelling responses in defense of Kobylyanska. Unfortunately, it was never published and eventually lost, though Ukrainka recorded in his private correspondence that it was well circulated and widely discussed among Ukrainian intellectuals in the early 1903. In a letter written to Kobylyanska on February 27 of the same year, Ukrainka claimed that her critique forced Yefremov to seek indirect reconciliation with Kobylyanska. She mentioned that Yefremov sent her 3 apologetic letters in which he assured her that he had no intention to disavow Kobylyanska as a writer or to question her significance in Ukrainian literature, but wanted only to share his concerns about Kobylyanska's literary style and its possible ramifications as to the ideological tasks of contemporary Ukrainian literature. This was certainly a grand victory for modernists in their polemic with populists. Yet, despite the overall triumphant tone, Ukrainka ended her letter with an alarming remark, where she admitted that Yefremov's article was only the beginning of Kobylyanska's, and by extension, modernists' confrontation with the populist camp in Eastern Ukraine, and called on Kobylyanska, quote, not to give up the fight and not to renounce her neo-romantic, that is modernist, course, unquote. Ukrainka's hidden fears about Kobylyanska's reaction to critical attacks from the populist camp turned out to be well-grounded. Although Kobylyanska claimed that she had read Yefremov's article, quote, very calmly, unquote, and with the clear understanding that his review was not in any case, quote, an objective critique, unquote, her letters of the time to Osip Makovey, one of her early editors in Bukovina, but also her love interest, testified to a profound distress, if not despair. As Kobylyanska suggested in one of those letters, Yefremov made her question both the artistic merits of her works and their relevance to the Ukrainian national cause. She was especially concerned about Yefremov's accusations of anti-patriotic activities, and she immediately set out to prove to the broader Ukrainian audience that she was not, quote, a complete deviant after all, unquote. In her 1903 autobiography, for example, she publicly dismissed her early modernist style as an immature delusion and presented an outline of her new aesthetic and ideological goals.
firmly embedded in populist discourse. In the ensuing decades, Kobylanska made every effort, at least rhetorically, to separate her from Nietzscheanism, naturalism, decadence, and symbolism, which some critic read as an act of her concession to populism. Kobylanska's private correspondence and creative writings of the 1903-1913 show, however, that her anti-populist views, particularly her belief in the power of an educated elite to generate political change and lead Ukraine's nation-building effort, grew even stronger despite her growing concerns about the rapid disintegration of Ukrainian political forces in the 1910s. Lesia Ukrainka's letters to Kobylanska from the same period testify that she continued to play an important role in supporting her friend in this regard till her very last breath. I do not have time to offer you an overview of this correspondence, but I would like to conclude my presentation by highlighting that Lesia Ukrainka's public defense of Kobylanska testifies that the poet brought more than just a spirit of otherness by being a woman to the Ukrainian literary criticism, as some have argued, and that she was often at the forefront of cultural debates of her time, claimed due authority in setting up their tone, and firmly asserted her individual views. Thank you so much. That's my presentation. Thank you so much, Julia. And, we are moving to Q&A session after we will listen to the presenters. Our Сейчас, одну минуточку, я хочу... Today are Svetlana Romanova, Kyiv National Linguistic University, and Olga Zhudro, National Aviation University, and their presentation is entitled Сейчас я перезвоню, Оксана. And Other Women Ukrainian Writers Destroying the Patriarchal Literary Canon, and this presentation will be in Spanish. So please, Svetlana and Olga, the floor is yours. We can see your presentation now. Так, бачите? Yeah. Yes. Добре, починаємо тоді. Nuestra investigación está dedicada al estudio de las obras de tres destacadas escritoras, Lesia Ukrainka, Clarice Lispector y Rosa Montero, quienes en diferentes épocas contribuyeron definitivamente a la deconstrucción del canon literario patriarcal y representan tres literaturas nacionales, la ucraniana, la brasileña y la española. En particular, nos interesaba el funcionamiento de la metáfora universal del espacio cerrado en sus textos. A través del análisis de esa metáfora, intentaremos ilustrar la dinámica de la construcción gradual del canon patriarcal literario. En este breve informe también quisiéramos compartir nuestras propias observaciones sobre las tendencias de la influencia del espacio privado de las escritoras estudiadas en su obra. Nos interesó rastrear hasta qué punto la familia como apocentro de lo privado influyó en la formación de su visión rebelde femenina. Olga? Yes, please go ahead. Oh, yeah. Bueno, Olga Zhudro, ¿ya? Bueno, pues Lesia Ukrainka nació en una familia aristocrática de los intelectuales ucranianos, gente progresista con amplios horizontes culturales. Por eso su deseo de crear siempre encontraba el apoyo de la familia. En esta familia se prestaba mucha atención a la educación de los hijos. Su madre, Olga Kosich, seudónimo Olena Pchilka, le enseñó a leer y escribir en ucraniano y puso mucho esfuerzo en la educación primaria de todos sus hijos sin enviarlos en los colegios públicos para no rusificar. Entre las lecturas de los niños se destacaban libros como, por ejemplo, Mitos de la Antigüedad Clásica o Gente Salvaje. El padre de Lesia, Petro Kosich, ayudó a todos sus hijos a obtener una educación de acuerdo con sus propias preferencias, sin distinguirlos por género. Además, él fue el primer padre que se dedicó a cuidar
por los hijos cuando su mujer se vio obligada a ir al extranjero para curarse después del nacimiento de Lacey. No cabe duda que una influencia tan específica del espacio privado de la familia y de la figura paterna en la formación de la mentalidad de la artista la llevó a rechazar por completo el enfoque patriarcal de la visión a la mujer. En nuestra opinión, las ansias de los personajes femeninos de Lesia Ukrainka van más allá de pura lucha por el derecho a ser iguales a los hombres. Ellos no buscan vía de imitar el canon masculino, sino tratan de crear su propia manera de expresarse. Pues no obstante, Lesia Ukrainka también tuvo que defender su propio camino creativo, porque su familia la veía como traductora más que como poeta, confiriéndole la responsabilidad de introducir las obras maestras de literatura clásica y moderna en la cultura ucraniana. Cuando Lesia empezó a escribir, complicada relación con su madre escritora y su tío, una de las personas más influyentes del siglo XIX en Ucrania, pues le exigió tener mucha fe en sí misma. Pues quisiéramos también atraer la atención al hecho de que la joven escritora Larisa Kosich, una chica de 13 años, elige el seudónimo de Lesia Ukrainka en el siglo XIX y lo usa durante toda su vida. El apellido Ukrainka significa ucraniana y no solo refleja la identidad cultural y nacional de la escritora, sino también que esa escritora es una mujer. Ese apellido en género femenino es una cosa rebelde para aquellos tiempos, pues teniendo en cuenta la situación histórica complicada de Ucrania de entonces, pues el yugo del imperio ruso, la opresión del idioma ucraniano y el reinado del canon patriarcal en la literatura. Pues hay que decir que el seudónimo ucraniano a veces lo usaba su tío, Mikhailo Dragomanov. Pues Lesia Ukrainka empieza a escribir bajo este nombre atrevido y progresivo para el siglo XIX, mientras que muchas mujeres escritoras escondían su identidad tras de los nombres masculinos, para poder proteger sus obras, para poder escribir, para ser oídas y ser leídas. Por ejemplo, es la ucraniana Marko Vovchok, María Vilinska, la española Fernán Caballero, Cecilia Boll, Víctor Catalá, Catarina Albert y Paradis, y muchas otras. Pues hay que decir que muchas de ellas se hicieron clásicos de la literatura mundial. George Sand, Amantine Dupin, George Eliot, Mary Ann Evans, Karen Bell, Charlotte Brontë y otras. Pues darse por hombre para protegerse, eso nosotros encontramos en la obra de Rosa Montera, La historia del rey transparente. Su heroína Leola, su protagonista Leola, se pone la armadura del caballero para sobrevivir y hacer su camino en España medieval. Eso es. Y la familia paterna de Rosa Montero era muy distinta. Ella creció en una familia tradicionalmente patriarcal. Su padre era torero y, según la propia escritora, muy machista. Desde pequeña, la niña tuvo que sentir toda la injusticia del abismo social intergénero de la España de mediados del siglo XX. La autora señala que quizá era su niñez que contribuyó a la formación de su visión feminista. Sus protagonistas suelen cumplir un difícil labor de asumir autoestima, revisar los conceptos tradicionales de géneros, luchan por los derechos de las mujeres. En cuanto a Clarice Lispector, cabe señalar que creció en una familia judía ortodoxa, lo que presupone una actitud profundamente patriarcal hacia las mujeres. Además, perdió a su madre siendo niña, lo que no pudo evitar afectuar su visión del mundo. El canon literario patriarcal actuó como una ley y ofreció a la mujer solo el papel del objeto, definiendo e imponiendo sus intereses, deseos y sueños naturales. Es lógico que tal situación se convierta en un desafío a los impulsos creativos de una mujer. La realización creativa requería gran coraje y perseverancia. Las artistas de la era moderna tenían que revolcar el mito de que sus anhelos de creación creativa era una locura. Así,
la protagonista de la obra de teatro de Lesia Ukrainka La Rosa Azul, Luba, que sueña con ser pintora, se horroriza al encontrar en su apariencia unos rasgos parecidos a su madre loca. Igual que la protagonista de la novela de Rosa Montero, El corazón del tártaro Zarza, que tiene miedo de ver su reflejo o tomar una foto porque cada vez le duele ver pelo rojo y la piel fina de su loca madre. El miedo de volverse locas amenaza a las mujeres jóvenes solo por querer realizar sus deseos creativos. Por un lado, tienen miedo de parecer extrañas, ovejas negras, de rechazar los deseos femeninos naturales, de ir más allá de límites marcados. Por otro lado, les horroriza la perspectiva de darse por vencidas, traicionarse, renunciar a sí misma bajo el peso de las exigencias patriarcales de la sociedad, como lo sucedió con sus madres. Y así, dicho con palabras de otra protagonista de Rosa Montero, cito, el miedo puede ser un antídoto del miedo. Pues el deseo de destruir el canon patriarcal anticuado y sofocante se percibe fácilmente a nivel poético en los textos de las escritoras a través de la metáfora del espacio cerrado. Así, en la obra de teatro Orgía de Lesia Ukrainka, la autora no solo demuestra una gran erudición sobre las realidades del mundo antiguo, sino usa las imágenes de las viviendas de los antiguos griegos y romanos para encarnación de dos formas de vida, una de las cuales humilla al individuo y la otra da libertad. La parte femenina de la casa tradicional griega se llamaba gineceo, que en la obra de Lesia Ukrainka se está transformando de un hogar en una prisión para mujeres griegas de familias conservadoras. A diferencia de las mujeres romanas, a las que de la tradición no les prohíbe aparecer en ninguna parte de la casa. El gineceo de Lesia Ukrainka se convierte en una cripta en la que se entierran las aspiraciones, los deseos y los talentos de las mujeres. ¿Cuántas cosas más serán enterradas? Tesoros escondidos como una tumba, pregunta retóricamente la joven esposa Neris a su marido. La paradoja de su destino es que como esclava bailarina en orgías, tuvo más oportunidades de realizar su potencial creativo que siendo esposa de un griego respetado. El contraste del espacio cerrado y abierto, uno de los cuales esclaviza a una persona y el otro le permite realizar su voluntad de vivir, aparece a menudo en los textos de Lesia Ukrainka. Aurelia en Abogado Martián, Donna Anna en Dueño de Piedro y Ganusia en Bayarda también se quejan de la represión del espacio cerrado. Este último sorprende a una nueva pariente ucraniana con historias sobre la vida de las chicas ricas en la región de Moscú. Se sientan en los torres como yo no ven el mundo. ¿Qué les alegraría? Caminar solo por Moscú está prohibido. Sin la compañía de un esposo o familiares, una mujer no podía salir. En nuestra opinión, es interesante la observación de la investigadora ucraniana Olena Pelishenko de que en los textos de Lesia Ukrainka el encierro en el gineceo puede perjudicar no solo a las mujeres. Así, en la obra Cassandra, París se esconde en la habitación de Elena durante mucho tiempo y finalmente pierde su identidad. Esta observación acertada apoya una vez más nuestra tesis sobre los detalles de la cosmovisión de Lesia Ukrainka. El foco de sus intereses se cuenta más en la personalidad que en el género. Al mismo tiempo, afirmamos que la poeta utiliza la metáfora del espacio cerrado para enfatizar el tratamiento injusto a una mujer como un fenómeno universal. Cabe subrayar que un personaje femenino típico para la literatura española es una ama de casa, devota cuyo espacio vital se reduce al ámbito doméstico, una madre compasiva o una mujercita dulce. Solo a mediados del siglo XX aparecen las primeras protagonistas que viven una lucha constante, derriban los muros sociales que aprisionan a las mujeres. La personificación de este tipo de heroínas es una chica llamada Andrea de la novela de Carmen Laforet, Nada, 1944. Por primera vez, un personaje femenino traspasa los límites impuestos y sale a la calle, aunque todavía no actúa, sino observa la vida. Cito,
Laforet envía a Andrea al mundo para ver y contar lo que pasa a su alrededor. La priva de los poderes de una protagonista con la que suceden los hechos como se esperaba, pero le da el don de ser testigo. Explica a Carmen Martín Gaité, reconocida clásico de la literatura española. Ella utiliza el término chica rara para las protagonistas de este periodo y las considera el rasgo más característico del deseo de liberarse de cualquier restricción. Cito: chicas raras no aguantan el encierro ni las ataduras al bloque familiar que las impide lanzarse a la calle. La investigadora define así su deseo de cambio. Cito: la tentación de la calle no surge identificada con la búsqueda de una aventura apasionante, sino bajo la noción de cobijo, de recinto liberador. Quieren largarse a la calle simplemente para respirar, para tomar distancia con lo de dentro, mirándolo desde fuera. En una palabra, para dar un quiebro a su punto de vista y ampliarlo. Fin de cita. El espacio cerrado, utilizado como metáfora polifacética del mundo femenino interior, seguirá funcionando en la narrativa femenina española moderna. Curiosamente, incluso los títulos de los textos más famosos de este periodo, premiados con premios literarios, están marcados por metáforas de espacio cerrado, como por ejemplo novela de Luisa Forelat, Siempre en la capilla, o la del Carmen Martín Gaité, Entre visillos, y el cuarto de atrás. La etapa de separación de una mujer del canon patriarcal está muy claramente descrita por Clarice Lispector en su cuento Lazos de familia, a través de la salida simbólica del espacio cerrado del hogar. Por primera vez, la joven esposa Catarina toma la decisión independiente de salir de casa sin compañía e incluso sin permiso de su esposo. Cito: aquí en la presentación también pueden ver las mismas citas. Pasó por la sala sin detenerse, avisó al marido: vamos a salir, y golpeó la puerta del apartamento. El hombre, que hace mucho había domesticado a su esposa y estaba acostumbrado a controlar cada movimiento suyo, se quedó de piedra. Cito: Antonio apenas tuvo tiempo de levantar los ojos del libro y, sorprendido, espiaba la sala vacía. El marido, confundido, experimenta una serie de sentimientos inusuales de sorpresa e irritación cuando, cito: ¿a dónde fueron?, se preguntó inquieto, porque el sábado era suyo, pero él quería que su mujer y su hijo estuvieran en casa mientras él tomaba su sábado, Catalina. Y hasta desesperación. Pero yo, se preguntó asustado. Los dos se habían ido solos y él se había quedado con su sábado. Indeciso. Lo único que le queda al hombre es convencerse a sí mismo de que aún comprende las acciones de su mujer y asegurarse de que ella no se atreverá a hablar. Cito: y aún sin verlo, el hombre adivinaba su boca apretada. De esa forma, en nuestra opinión, la autora señala que la adquisición de la propia voz por parte de una mujer es el mayor temor del canon patriarcal. Un aspecto intertextual curioso de este pasaje es el énfasis en palabras su sábado. El sábado le pertenecía. Вона одна варта. Знаєш, як я згадую Дрогобич, це весь цей кошмар. Вони були такі, що заради них варто було приїхати і навіть той безпреділ витримати, щоб вони цього почали. Just in a second. Dado que Clarice Lispector se crió en una familia judía ortodoxa, podemos notar la correlación entre los conceptos del hombre, equivale ley, equivale Dios. Así, la modernista brasileña enfatiza el arraigo del paradigma patriarcal en el estrato cultural más antiguo y al mismo tiempo enfatiza la decisión de la mujer de derogar esta ley.
En la etapa siguiente, la escritora española actual, Rosa Montero, sigue destruyendo la base mitológica del canon patriarcal a través de la misma metáfora de salir del abrazo asfixiante del hogar. Para la protagonista de su novela Historia del Rey Transparente, la campesina medieval Leola, el hogar natal le deja la única perspectiva posible. Existir en la feliz ignorancia al amparo de la ley paterna en el ambiente masculino de su padre, hermano y novio, porque su madre murió durante el parto y las hermanas de las enfermedades. En un ambiente masculino tan denso, no hay lugar para la energía de acción femenina. La higuera cerca de su cabaña insinúa una alusión al jardín de Edén con sus felices habitantes. En busca de su novio, que como todos los hombres del pueblo fue reclutado por señor feudal para la guerra, la protagonista viola la ley de su padre y abandona su Edén. En su camino tendrá que trabajar duro para conseguir pan no solo físico sino intelectual. Sus hijos serán sus libros, que nacerán según lo prometido en sufrimientos. Después de realizar su viaje de 25 años, Leola, filósofa, investigadora, escritora, regresa a su pueblo natal, donde encuentra a su prometido en una vieja choza cerca de una higuera. La decisión de abandonar su hogar paterno le abrió paso a las posibilidades del mundo y le permitió realizar su potencial creativo. La experiencia vital que Leola usa para crear se convierte en los textos de Rosa Montero en la metáfora de sangre. La sangre absorbe la experiencia personal femenina y se convierte en la tinta para escribir su vida. Cito: mi sangre se esconde en las venas más profundas, la tinta palpita en el tintero. Articula Leola. La sangre oculta se convierte en la tinta palpitante, pulsante. En el último día de su vida, la protagonista afirma: soy mujer y escribo. Es mi mayor victoria, mi conquista, el don del que me siento más orgullosa. Y nosotras sentimos muy orgullosas de las escritoras talentosas, valientes y progresistas gracias a las que nos hemos reunido hoy aquí. Resumimos que en nuestra investigación tratamos la dinámica del proceso de deconstrucción de canon literario patriarcal a nivel temático y poético a través del análisis de la metáfora del espacio cerrado en los textos de 3 escritoras desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XXI. Fueron ilustradas las etapas de este complejo proceso como la revelación de la actitud injusta hacia los impulsos creativos de las mujeres en los textos de Lesia Ukrainka, la ruptura decisiva de las redes asfixiantes en Clarice Lispector y la elaboración de una manera auténtica femenina de creación literaria, revelación de una verdadera voz femenina en Rosa Montero. Gracias, muchas gracias por su atención. Thank you so much, Svetlana. Thank you so much, Olga. And we are moving to our final speaker today, Alina Solovey, Petromochila Black Sea National University, an Orientalist approach to feminist literary criticism in Spain, Carmen Martin Gaite. And this presentation will be in Spanish as well. Please, Alina, the floor is yours. Thank you for the floor. I will be speaking in Spanish. Okay, entonces, Carmen Martín Gaite nació en Salamanca en 1925. Edward Said nació 10 años más tarde y con su teoría reveló lo que ella trataba de explicar con ejemplos en sus novelas. Los dos cuestionan los prejuicios porque los dos han vivido las consecuencias que los prejuicios producen en la mente humana. No voy a hablar sobre el orientalismo en el sentido tradicional de la imagen simplificada del este creada por el oeste. Más bien se trata del enfoque orientalista al feminismo de Gaite, así que voy a ver cómo se relacionan las dos teorías y voy a usar el orientalismo como el método de analizar la obra de Gaite.
Sobre el método, yo entiendo que el orientalismo y el feminismo siguen la misma lógica y tienen los mismos participantes. El inferior, que está oprimido por el discurso del superior, que solo puede librarse cuando saca a la luz las imágenes simplificadas y distorsionadas sobre sí mismo. La teoría del orientalismo de Edward Said ayuda a liberar la imagen de Carmen Martín Gaite. Esto no quiere decir que la escritora fue mal interpretada por sus contemporáneos. En cambio, gracias a sus enormes esfuerzos por la atención al interlocutor, ella fue recogida tan bien que algunos clásicos le hubieran tenido envidia. El orientalismo nos ayuda a identificar los momentos en las obras de Gaite donde ella criticaba los prejuicios, cuestionaba costumbres y roles sociales y así, sin exactamente saberlo, contribuía a muchos ejemplos a la teoría del orientalismo y sus futuros subcorrientes. Está reconocido por los críticos y por la misma escritora que Carmen Martín Gaite fue feminista. Sus novelas más famosas, Entre visillos y El cuarto de atrás, son los primeros ejemplos. Lo que no está expresado es que las obras de Carmen Martín Gaite en revelar los espacios agobiantes para una mujer siguieron también la lógica del orientalismo, aunque la misma autora nunca lo dijo de manera abierta y tampoco fue preguntada. El orientalismo en sus obras está debido a la relación de las teorías del feminismo y del orientalismo. Aparte de los aspectos geográficos o culturales, el orientalismo pone el énfasis a una gran subjetividad que domina nuestra percepción y es responsable por el hecho de juzgar al otro como inferior. La misma subjetividad está en el core del concepto de la corporalidad, que pertenece a la teoría feminista. Como retoma López Molina, nosotros conocemos el mundo desde el cuerpo, por lo cual nuestras percepciones siempre dependen de nuestras habilidades físicas y siempre son subjetivas. Si aceptamos la noción de la corporalidad, también aceptamos que el género influye en nuestra percepción. Como el hombre no va a admitir que puede equivocarse, siempre va a insistir que es la mujer que no tiene razón. Hablar sobre la subjetividad en este caso es una manera de mostrar que la opinión masculina no es absoluta. Tanto el feminismo como el orientalismo ponen énfasis en la subjetividad para destruir opiniones tradicionales que se consideraban verdaderas e imparciales. Es importante recordar que los tiempos en los que trabajaba Carmen Martín Gaite pueden caracterizarse por el orientalismo por parte del gobierno de Franco. La censura y las instituciones influyeron en la sociedad para que la gente siga sin desviar la ideología franquista del nacionalcatolicismo. Por motivos de esta ponencia nos interesa la sección femenina, que ponía la figura de Isabel la Católica como el ejemplo de una mujer perfecta, ya que el gobierno franquista ponía una imagen de la mujer como la correcta y las otras como indecentes y no dejaba las oportunidades para elegir el estilo de vida. Esa subjetividad interna, junto con los prejuicios, nos permite llamar a esa política el orientalismo hacia la mujer de España franquista. Dicho esto, resulta aún más impresionante cómo de sensata y tranquila es la actitud de Carmen Martín Gaite hacia el feminismo. La autora dijo sobre el feminismo en una de sus entrevistas, cito: feminista militante, no la soy. Yo tengo un feminismo a mi manera, es decir, que es un respeto por la mujer y una seguridad total de que en muchos aspectos es más fuerte que el hombre. Pero como lo sé, no necesito salir con banderas a proclamarlo. Estoy tan segura que no necesito decirlo. Fin de cita. Quiere decir que si una mujer está segura de que es más fuerte o más inteligente que un hombre, se va a portar respectivamente sin dudarlo y sin disminuirse frente a un hombre.
y así se ganará más respeto. Esta es la actitud que en muchos discursos ayudaría a establecer la igualdad más que los argumentos que echan culpas. Otra idea que sigue siendo actual es la lucha por las oportunidades para una mujer. Y esa lucha no quiere decir que todas las mujeres tienen que aprovechar de las oportunidades. No voy, cito a Carmen Martín Gaite. No voy a decir que sea una desgracia que exista una provinciana. Si está enriquecida por una serie de opciones a la cultura y al mundo del conocimiento, y sobre todo si se ha casado con un hombre que la comprende, a mí que una mujer sepa coser y que le gusten los hijos, el caso que los tenga me parece una bendición. Tampoco hago mino por una mujer que se realiza y que sabe lo que quiere. Y fin de cita. Y también Carmen Martín Gaite agrega: antes de hacer lo que a uno le da ganas, hay que tener ganas de hacerlo. Donde yo sobre ganas entiendo no solo el hecho de querer lograr algo, sino también la aptitud para hacerlo. Incluso las previas frases de Carmen Martín Gaite demuestran la tranquilidad y la seguridad total, los rasgos que caracterizan también su novela Entre visillos. La escritora no interviene y no juzga, ella deja que los personajes hablen e interactúen por sí solos y con sus vidas revelen el ambiente opresivo, la miseria total e intelectual que dominaban la España de los años 50. Carmen Martín Gaite sobre todo presenta la visión de las mujeres y sus roles en la sociedad. La desigualdad entre los sexos se nota en toda la obra, desde las ocupaciones que tienen hasta los sentimientos del encierro y la soledad que expresan las mujeres. Los protagonistas masculinos preparan oposiciones a notarias, van en moto, asisten a congresos de mineralogía en Suiza, son aviadores, viven amantebados con extranjeras, pasan una temporada en Nueva York, exponen sus esculturas y se buscan una novia de 16 años. Y las protagonistas femeninas, en palabras muy precisas de Laura Preisas, cita: una vez que han terminado el bachillerato, si el novio se lo permite, no tienen otras actividades que visitarse una a otras, ir a la misa, al cine, si el confesor se lo permite, de paseo al casino, a pasar una temporada con unos parientes en Madrid, si los padres se lo permiten, y esperar que el azar les dispare un buen marido. Es significativo que en las primeras líneas de la novela, una de ellas, Natalia, narre su reencuentro con Gertrude, su compañera de instituto, que va a dejar de serlo porque se ha echado novio y este no quiere que continúe estudiando. En las últimas páginas, Natalia se echa a llorar, desconsolada e inexplicablemente en la fiesta despedida de Gertrude, porque la última ha quitado la repisa con los libros y los puso en el cuarto de atrás. Eso nos dice sobre prioridades de las dos chicas, una que quiere estudiar y la otra que prefiere llevar una vida tradicional, tener novio, tener hijos y ocuparse de casa. Carmen Martín Gaite no sigue al canon de la novela por completo. La novela tiene una gran subjetividad, gracias a que alterna los capítulos en tercera persona con otros en primera. La primera persona tiene la voz de Pablo Klein, un profesor marginal, joven y bastante misterioso, porque viene de extranjero de paso, tiene un estatus social impreciso, su pasado y sus futuros planes tampoco están claros. Él echa una mirada crítica sobre la ciudad de provincias en que transcurre la novela. También hay algún capítulo narrado por Natalia que tiene una opinión opuesta a las chicas de su edad. Ella quiere estudiar, hacer carrera, hasta le duele ver que las otras chicas prefieren tener una familia en vez de desarrollarse.
La voz de Natalia está evidentemente responsable por expresar lo de fuera desde dentro, lo cual apunta a introspección y la siguiente elaboración de la conciencia feminista. Tanto Natalia como la otra protagonista, Elvira, salen del patrón tradicional y para ellas resulta muy dramático el hecho de no tener las mismas libertades que un hombre. Sus conflictos son casi insolubles, están condenadas a una vida de hastío y desesperación, como dice una de ellas. Otras ni siquiera se dan cuenta, son conformistas, clasistas, mezquinas, se limitan a reproducir los valores recibidos. Otras más valiosas, más lúcidas, se debaten angustiosamente entre lo que se espera de ellas y sus propios deseos. Por ejemplo, estudiar en la universidad, casarse con un novio, que no es del agrado de los padres ser pintora. La novela tiene un final abierto sin dejarnos adivinar qué futuro espera a cada una de ellas. A Gertrude, la adolescente enamorada, deslumbrada por su novio de más edad y sumisa ante su rica suegra. A Elvira, la artista en ciernes, insatisfecha, manipuladora, vanidosa. A Natalia, estudiosa y huraña. O a Julia, que huye a Madrid. A Merche, que está amargada porque sigue sin novio a los 30 años. En fin, entre visillos trata de la búsqueda de la identidad de la mujer. Por tanto, se puede describir la literatura de la escritora salamantina como literatura de la existencia de la mujer, ya que en su obra literaria urge a las mujeres a que inventen su propia conciencia feminista, aunque las formas importadas no pueden ser fácilmente aceptadas o asimiladas. Por tanto, la escritora presta especial atención a los problemas de la mujer en sus obras, pero desde un pensamiento teórico propio, para defender a la mujer desde su diversidad con respecto al sexo masculino y no desde la igualdad. El mayor problema, según Carmen Gaite, anida en la diferencia entre el discurso femenino y el masculino. Cito: en el fondo, la mayor diferencia entre el discurso masculino y el femenino estriba en que un hombre en un nivel de cultura y de inteligencia parecido a el de la mujer con quien discute, no se resigna a no entenderlo todo. A base de una clasificación por temas que en su mismo empeño de imponerse dialécticamente pueda resultar artificial, la mujer en cambio desconfía muchas veces del entendimiento como norma. La mujer es el personaje elegido por Carmen Martín Gaite en muchas ocasiones para expresar el sentimiento del encierro y el pánico a la soledad. Era preciso abandonar la habitación que representaba, por otra parte, el único lugar seguro del que disponía, la única fortaleza donde atrincherarme, donde pisaba un terreno del que era dueña en cierto modo. Otro aspecto que refleja el problema de la mujer es la incomunicación en la que el ser humano está sumido, tanto en el entorno familiar como social, y la consiguiente búsqueda de un interlocutor ideal, porque cito, escucharle a otro no solo va a servir para recomponer sus rompecabezas, sino también para encontrar algunas piezas perdidas del mío. Fin de cita. Para los protagonistas de Carmen Martín Gaite, la incomunicación provoca grandes peligros, sobre todo entre las parejas, porque se trata de un muro de desechos que separa a las personas y por consiguiente produce angustia y asfixia. El énfasis que Carmen Martín Gaite pone a la comunicación y también a la falta de comunicación y a la importancia del discurso significa que para la escritora el discurso masculino en forma de los conocimientos organizados estuvo al core de la desigualdad de género que había en la sociedad, lo cual me convence de que Carmen Martín Gaite y Edward Said en el fondo hablaban de la misma cosa, que las mujeres fueron oprimidas en la sociedad de igual manera
que algunas culturas fueron oprimidas en el arena político. Tanto las mujeres en España franquista como el Oriente de Said han sido víctimas del discurso falso y perjuiciado, tratando de quitar el poder y justificarlo con valores morales. Igual que el orientalismo ha dado la voz al Oriente, Carmen Martín Gaite decide que para conseguir la identidad femenina propia hay que rebelarse contra los valores de la ley del padre. Por tanto, hay que escribir como una mujer en vez de marginarse bajo el lenguaje masculino. Las mujeres deben escribir desde ellas mismas, desde su peculiar experiencia y entraña de mujeres. Eso es todo. Muchas gracias. Thank you so much, Alina, for your presentation. And we are moving to Q&A session. And you can ask your questions either in English or in Spanish. You can raise your hand and ask your question, or you can write your comments or questions in our chat here. And I would like to suggest to establish the following model so that Pan Alexander Pronkevich could help us to make translation in English if the questions and answers will be in Spanish. So that model worked at yesterday's session, and I do hope it will work now. So, okay, please go ahead, your questions. I see hands. Please, Olga Majewska, your question. Yes, gracias, thank you. Was a very interesting terms. То я переходжу на іспанську, перепрошую, бо моя англійська не дуже без підготовки. Muchas gracias, han sido muy interesantes las ponencias. La pregunta a la última ponente, perdón, se me escapó, ¿dónde está? Alina, es como en forma de consulta, porque yo personalmente en mi curso de literatura del siglo XX menciono a Carmen Martín Gaite, y si me puedes recomendar algún texto que sea interesante para las estudiantes, para las jóvenes, porque yo tenía planeado el cuarto de atrás, pero a lo mejor tú estudiando esa literatura, sus textos, me recomiendas otra cosa. So, más cercana a las jóvenes, a las estudiantes jóvenes. I will translate it so that it's not a question actually. Olga asks Alina to recommend a work written by Carmen Martín Gaite that could be interesting to her students. Okay. So the young people, young girls. Young students, very young. Yeah. Okay, Alina, go ahead. ¿En qué respondo? ¿En español o en inglés? If you answer in English, you will save my time and my efforts. We understand we can speak good. Bueno, creo que tanto como Entre Vicios y El cuarto de atrás son las novelas bastante buenas para que los estudiantes lo lean. Hay mucho feminismo y orientalismo en las dos novelas. Yo he escogido Entre Vicios, pero El cuarto de atrás es una novela que también es bastante buena para estudiar la sociedad de la época de Franco y para ver la forma del feminismo español. Son los dos libros muy extraordinarios de Carmen Martín Gaite. Puedo recomendar los dos. Depende de qué queréis hacer con los estudiantes, sobre qué queréis discutir con los estudiantes. Si habláis sobre el feminismo, por ejemplo, pues para mí el caso, no, déjame pensar. Para mí Entre Vicios sería mejor,
porque el cuarto de atrás también tiene elementos de fantasía, elementos misteriosos, y eso puede distraer un poco como yo puedo pensar desde mi experiencia como estudiante. Entonces, yo sería, no sé. Vale, gracias. So I don't think it makes sense to translate it because it's just recommendation of 2 novels, and then I don't know how to translate the titles into English. Okay. One question more. Too much for me. Okay. One question. Una pregunta más. Esta pregunta es para Svetlana Romanova. Lo primero es quiero darle las gracias porque su investigación y el uso de la herramienta del espacio como forma de representación de la identidad personal, la usé yo pues utilicé esas herramientas para analizar los textos de Miguel de Unamuno, pero mi pregunta es otra. Claro que si hablamos de esa representación de mujeres de las épocas anteriores, esto sirve, estos espacios cerrados como representación de las mujeres, la huida o aceptación, otras cosas, pero Rosa Montero es una escritora actual, escribe ahora también, y cambian como esos espacios y uso del espacio para representar a las mujeres. A lo mejor ha encontrado en sus textos cuando al hombre se le representa con esos espacios cerrados, con esos espacios de casa, domesticar al hombre. Sí, ha encontrado algo parecido en obras de Rosa Montero. I will translate it. I will translate it. The question is for Svetlana Romanova and Olga Zhudro, and the main idea of their presentation is study of metaphor of closed space in the works of Lesa Ukrainka and other writers, and the question is if in the works of Rosa Montero we can find examples of the closed space which is used for men, not for women. When men try to hide, to find, to domesticate themselves, just when escaping to closed spaces. Okay, Sveta, can you answer in English? No, mejor en español, por favor. You see, all of them, they speak English. They don't want to do it. Okay, go ahead. Muchas gracias, Olga. Es una pregunta muy interesante. Me parece que es interesante porque es lo que me impresionó mucho en obra de Lesa Ukrainka. Me pareció fantástico como una mujer de siglo XIX pudo ver esos dos sexos, dos géneros tan iguales. Y por eso sí que me asombro, pero todavía no he visto en la obra de Rosa Montero todavía a este personaje del hombre domesticado. Cuando me has preguntado, me ocurrió dos ejemplos. El primer es de novela Instrucciones para salvar el mundo. Hay un personaje masculino, un doctor, no me acuerdo del nombre, que está encerrado, se encierra, está un poco depresivo y está siempre sentado en su casa, en su apartamento, en su cuarto, jugando a juegos de ordenadora. Y esa descripción del espacio cerrado, a mi parecer, parece como vientre de mamá, porque está lleno de humo, todas las ventanas están cerradas, no hay luz, no hay no tiene con qué respirar. Y lo único que tiene es el ratón en su mano, y el ratón con cuerda, y esa pantalla como la única ventana al mundo abierto. Y aquí lo veo como una conciencia infantil. Encerrado pero por sí mismo.
Déjame traducir. Svetlana has found an example in one of the novels written by Rosa Montero. It's about a medico, doctor. It's a physician, and just the person, who spends all his time in the closed room, and the only window to the world is his computer. And this is the image of the contemporary man who escapes from the world and hides in the closed space. If you just my very brief remark, if you read Lesya Ukrainka, The Stone Host, one of the things which was very impressive, that Don Juan lives in the caves. He lives in the closed space, and if you take a look at the first act, he appears from under, from some tomb, from mausoleum, from some space which is also closed. Okay. Thank you so much. Our next question is from Natalia Borodkina. Please, Natalia. My question is to Yulia Ladygina. First of all, thank you for your excellent presentation. And to be honest, when I read about Uncultured by Olga Kobylanska, I was 17 years old, and I found Paraska somewhat sexually promiscuous. Don't you think that the populists of that time failed to accept a different image of a female peasant? Because Paraska seems destructive and like self-reliant and unbridled, rather than chaste and obedient, and therefore probably not worth following. Like personally for me, she didn't fit into the context of the time. And if there are some probably other interpretation of Paraska, and could you please elaborate on this point? Yes, absolutely. You're totally right. You're completely right, and that's how this story has been already read and interpreted by the feminist critics in the 90s and moving forward. That Paraska does represent a very unusual, strong female character within her cultural context, and especially in the episode with her sexual assertion, right? She rejects and fights one of the suitors who is attempting to rape her, and then chooses her own husband. Yeah, especially if we compare her to the heroine, to the educated heroine in another short story, Nature, right, where the educated heroine cannot communicate with the Hutzul and gets raped, and completely devastated by that experience, both participants of that interaction. With Nature, what is interesting to me, Nekulturna, Uncultured, what is interesting to me is that Kobylanska goes even further. She celebrates something unusual, something powerful, that spirit, that agency in her heroine. But the closing episode, when Paraska runs into the woods, pursuing some superstitious beliefs, and looks for this mountain, Devil's Mountain, she nearly really runs into her own demise, right? So being uncultured, right, being not having the education, not having a broader understanding, she's not capable of completely overcoming her environment. So for Kobylanska, that was a very important point as well. And then that's the combination of admiration of a certain cultural authenticity that she acknowledges in the people, right, in Ukrainian peasants, and in that way is in conversation with Ukrainian populists. But at the same time, being a strong woman is one transgression, but then being also an uneducated person who fails to
to go beyond her small household and succeed beyond her small household. That's another point that was interesting for me in my research and in my study. So it seems that Lesia Ukrainka, when she comments on both, right? So she comments on both aspects: the transgression, the sexual promiscuity of the heroine, her agency within her own world and the ability to assert her rights, but also a few failures. One was, why is she marrying someone who she doesn't obviously love, right? And subject herself to the marriage without passion and connection. And second is that closing episode in the story. So that's in a nutshell. That yes, you're right in your reading, but I also see a little bit more, and that's what Lesia Ukrainka seemed to be very excited about too. Both combinations of strong women and then a jab at populism as well. Thank you so much. I would like to step into discussion because I have a similar question to Julia, and to make a connection to Lesia Ukrainka, I would like to ask you what amazed me and what you underlined in your talk is that Nekulturna made a great influence on Lesia Ukrainka. She was impressed by this short story. But can you trace the influence of Kobylanska's short story on Lesia Ukrainka's, for example, I don't know, prose or dramas? Did you research this question? I haven't, so I must confess that this is really, I'm entering Lesia Ukrainka beyond whatever high school program I had back in Ukraine growing up, and exposure to her work through Olha Kobylanska. And this is an interesting dialogue that two writers have in creative dialogue that would be really fascinating to establish. But with Lesia Ukrainka, probably the best place to look for those connections will be in Listova Pisnya, but that's a slightly different text with different motifs. And that's where I will start if I am to trace that connections. Because well, when I was researching Lesia Ukrainka's prose, it seems to me that this connection was in her short story Priest, where she turns to rural topics and in a very brave way. So, and this her short story Priest also influenced further Oksana Zabushko's manner, style, and it's clearly evident in her short story Divchatka. Yeah, thank you. Just a thought, but we are moving further. And please, Igor Borzhitsky, you had a question. Gracias. Mi pregunta es para Svetlana y Olga. Yo no tengo respuesta a este tema y es inquietante. Es que en la misma época, me refiero a los seudónimos masculinos, no a los seudónimos masculinos para mujeres, sino por el contrario a los femeninos para los varones. Es que en la misma época, prácticamente contemporáneos de Lesia adoptan seudónimos femeninos. Alexandra Kandyba o Alexandra Les es también Hanna Krasolka. Iván Franko se encubre bajo Paula, una letra, Z. O también Osip Makovey es Baba Caterina. Entonces, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Es que ellos fueron feministas? Estos tres, yo creo que hay más. ¿O es ellos, digamos, simplemente desplantan, hacen un desplante para la sociedad? ¿O qué? Entonces, ¿cuál es su opinión? Gracias.
Igor, es un poco difícil para mí. ¿Puedes traducirlo al ucraniano? Me parece que todo el mundo comprende ucraniano. Pues he entendido la pregunta, puedo contestarse. Así, bien, vale. Pero para los que los demás entienden, estoy un poco cansado. Yeah. If Igor translate this question into Ukrainian, will it work? Я перекладу по-українському. Я сам не маю відповіді на це питання і цікавлюся думкою наших колег. Річ у тому, що говорячи про чоловічі псевдоніми для жінок, які починаються там з Жоржа Санда, так би слід сюди називати, так само як Марка Вовчка, до речі. І говорячи про відкритий такий сигніфікативо псевдонім самої Лесі Українки, але жіночий, в той же час її сучасники, чоловіки, приймають жіночі псевдоніми. Як Олександр Олесь, це один із псевдо Олександра Кандиба, але він також був відомий як Ганна Красолька. Іван Франко виступає як Паула Зет. Одна буква. Осип Маковей – це баба Катерина. Теж. Що це? Це, ну, як по-українському буде деспланте? Підтримати. Ні, деспланте, ну, вихватка. Вихватка, да, такий. Це гра, чи це вони такі феміністи, це спеціально на підтримку жінок. То я повторюю, в мене жодного поки що уявлення, чому це так у той самий час в нашій літературі. Дякую. Bueno, puedo contestar yo. Света, puedes, como quieras. Bueno, puedo contestar yo. Pues me parece que si hablamos de las mujeres, pues decimos que ellos se veían obligados, se veían como en esa situación históricas, tenían que defenderse, ¿sí? Ponerse estos latos para defenderse de este mundo, porque no se permitía, si sabemos que este canon patriarcal no les permitía escribir, pues algunas mujeres que experimentaban y cambiaban y empezaban a escribir debajo de sus propios nombres, pues no recibían la confirmación, no recibían este éxito que recibían escribiendo con los nombres masculinos. En cuanto a esos escritores que eligen los nombres femeninos, ellos, pues lo que eran varones, lo que eran hombres, eso les garantizaba el éxito en el mundo literario. Pues el éxito o que sus obras van a ser leídas. Y me parece que es un experimento, pues es su manera de experimentar. O podemos decir que algunos de ellos en realidad querían mantener o apoyar a las mujeres o querían ponerse en su sitio para ver cómo va a reaccionar la sociedad a este experimento. Pues no sé. Pero todos los hombres que usted ha nombrado, pues son hombres bastante destacados, pues son hombres destacados, sí, para su tiempo. Por eso podemos decir que de cierto modo ellos mantenían a las mujeres, ¿por qué no? Pues ellos mantenían las mujeres y querían experimentar, pues depende del carácter, pues no sabemos. Very interesting explanation. Sobre los todos. Yeah, the main idea is that women had to take male names in order to protect themselves and to get support, from publishers, and men could afford to use female names if they wanted to do some experiments to play or to support women. Different perspectives. So this is interesting.